como panameño siento molestia cuando veo cómo han convertido a la Embajada de Nicaragua en Panamá como un centro político. Bien, estamos hoy con un invitado que siempre nos puede ayudar a entender los temas que suceden tanto a nivel nacional como internacional. En este momento vamos a comenzar con un tema internacional que posiblemente tenga conexión con algo que puede pasar, pero de otra manera en este país. Guillermo Willy Cochés fue diputado, fue alcalde y fue también representante ante la Organización de Estados Americanos de Panamá. ¿Cómo estás, Willy? ¿Cómo te va hoy? Willy, tengo cara de Carolina Herrera. Sí. Eso es lo más importante. estás mejor como Carolina, no sé, cambio plata, Pero juventud, la no sé, hay un plata. par de No, cosas. pero Sí, la la plata bola. es una cosa secundaria. La plata se consigue. ¿Verdad? Se trabaja. Sí, Muy se bien, trabaja. Se curra, como dice el español. Oye, Willy, quería preguntarte varios temas, vamos a surfear por algunos de ellos, tenemos poco tiempo, pero queremos saber cuál es tu análisis de lo que sucede en Bolivia en este momento. Mira, en Bolivia se da una especie de revolución en 2006, cuando gana Evo Morales del movimiento al socialismo, y se quiere perpetuar en la presidencia de la República, usando argumentos como el de Daniel Ortega, que era una violación a los derechos humanos el no permitirle una reelección indefinida, y logra con una Corte Suprema afecta a él, que lo aprueben, y eso es lo que da la razón del golpe de Estado y la salida de él, porque él renuncia y se va, y se exilia en Argentina. La presidenta que asume, que era la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Jeanine Áñez, que tiene ya 3 años o 2 años y medio de estar presa, ella asume constitucionalmente, porque él se había ido y había renunciado. Bueno, ella sigue presa, vienen las siguientes elecciones y gana el candidato Luis Arce, que era el ministro de Hacienda de Evo Morales. Lo que ocurre ahora es una pugna entre Luis Arce y Evo Morales por la conducción del movimiento al socialismo, el partido de gobierno. Y eso ocasiona lo que está ocurriendo en Bolivia. Por ejemplo, el populismo de Evo Morales llevó a Bolivia a tener unas elecciones para escoger a los miembros del órgano judicial. ¿Te imaginas que los miembros del órgano judicial de Bolivia no son escogidos por sus méritos, sino por su popularidad? Popularidad política. Por su popularidad política y afiliación a los diferentes grupos políticos, que por supuesto, siendo el movimiento al socialismo el mayor captador de votos en Bolivia, que es un país sumamente indígena. La razón por la que Evo llegó al poder es una población predominantemente indígena. Así mismo. Pero Entonces, dime cómo entra a jugar un papel aquí rápidamente en los militares en esta situación, porque ellos son los que ahora mismo están atentando contra el sistema político. El deterioro de la situación en Bolivia por la corrupción, por la falta de controles. Un experto me comentaba ayer que la situación de Bolivia había que apoyar a Luis Arce, pero Luis Arce no es que sea el gran demócrata. Pero un problema sistémico, ¿no? Exactamente, pero ha sido bastante autoritario. Tiene preso a la presidenta anterior, Jeanine Áñez, tiene preso al gobernador de Santa Cruz, que es uno de los hombres más populares de Bolivia, Luis Fernando Machado, que fueron uno de los anuncios del general que dio el golpe, que los iba a liberar. O sea, hay una situación de pugna de ver quién encabeza el movimiento al socialismo en las próximas elecciones, entre Luis Arce y... Pero este movimiento de los militares en Bolivia no obedece también a un empuje de la derecha o de los partidos políticos de oposición que están tratando primero de liberar a sus líderes políticos. Ellos se han encargado de desintegrar a la oposición. La oposición no representa una alternativa. Lo que no acabo de entender es los militares, cómo entran a jugar un papel, quién los mueve, porque los militares no se mueven sino por algún tipo de interés en este momento. Bueno, el general que dio el golpe dice que fue el mismo presidente el que los alienta para que
saquen los tanques para crear una situación frente a la impopularidad de él. Es que la pugna entre Evo y Luis Arce es muy grande, muy grande. Mira que el vicepresidente de... Luis Arce fue ministro de Hacienda de Evo. El vicepresidente de Luis Arce, David Schopenhauer, fue ministro de Relaciones Exteriores de Evo. O sea, están divididos los dos grupos. Por supuesto que... Y los recursos minerales de Bolivia, atendidos con bastante éxito, inicialmente se han ido extinguiendo. Ahora mismo, por ejemplo, hay una escasez de diésel grandísima en Bolivia y eso origina una gran cantidad de contrabando. O sea, hay una situación económica bastante... Hay una olla de grillos, pues. Una olla de grillo y entonces, claro, me imagino que eso repercute también en los militares. Oye, si conectamos un poco lo que pasa, no todo, ni igual, en Bolivia, con nuestro país, es muy fácil ser retórico y muy fácil siempre como tratar de coser a fuego lento posibles intrigas y desavenencias, porque hay unos que lo quieren y hay unos que lo analizan, pero en todo caso es una realidad las posibilidades siempre de que el presidente electo Mulino, que ya el lunes tomó posesión, y que el expresidente Ricardo Martinelli puedan llegar a una situación de ese estrés. Sin embargo, las situaciones son diferentes, ¿no? Yo me alegro que tú toques ese tema porque aquí hay algunos periodistas como que quieren mirar para todos los lados y no quieren ver la realidad, pues, ¿no? Lo que está pasando en Bolivia pasó en Ecuador. El vicepresidente de Rafael Correa, Lenín Moreno, asume la presidencia y persigue a Rafael Correa, su mentor. En Argentina, Alberto Fernández fue puesto ahí por Cristina Fernández, que asume la vicepresidencia y se pelean durante todo el mandato. O sea, es que la dirección del Estado difícilmente puede ser compartida. Lo vimos en Panamá, que teníamos a un presidente que atendía las giras en las comarcas, anunciaba cuando había vale digital, cuando había bolsas de comida, cuando llegaban las vacunas, pero no gobernaba, dejó que el otro gobernara, me refiero a Carrizo, y mira el desastre que nos han dejado. Entonces yo sí creo que quien ejerza la presidencia en Panamá lo tiene que hacer él. Es muy difícil congeniar, pasó en Argentina, pasó en Ecuador, porque los expresidentes, caso de Correa, caso de Cristina Kirchner, quieren seguir gobernando aunque no sean presidentes. Entonces, aquí se encuentra un presidente que todos sabemos es un presidente electo con un carácter y con una forma de ser y con un norte bastante claro por algunos nombramientos que hizo desde el principio. Esperamos que eso no suceda. Y en otro análisis de cosas, porque estamos surfeando los temas en el día de hoy, ¿qué te parece a ti la siguiente segunda o tercera ola de nombramientos? ¿Tú tienes una opinión en particular? Sí, mira, yo creo que al presidente Mulino fue aplaudido por los primeros nombramientos, sobre todo el nombramiento de Felipe Chapman, que trajo tranquilidad a los sectores económicos internos y trajo seguridad a nivel internacional, al punto que ya JP Morgan nos está... Y nos dieron un espaldarazo. Nos dieron un espaldarazo, los mercados están actuando favorablemente hacia Panamá. Sin embargo, me da la impresión que podría estar ocurriendo algo. La falta de experticia política de quienes están alrededor del nuevo presidente los hacen cometer errores, como por ejemplo nombrar a personas en organismos que no pueden ser nombrados directamente por el Ejecutivo. Me refiero a Prontur, me refiero a Merca Panamá, me refiero al Metro de Panamá, que tienen periodos determinados. Creo que en el del Metro vence el 2027. Y entonces estos son errores que los enemigos del presidente Mulino van a estar señalándolos. Y entonces yo creo que eso lo debemos evitar. Lo debemos evitar sobre todo porque está ocurriendo antes de que comience el gobierno. Y esto no me parece que es un buen presagio. En algunos casos esos funcionarios deben ser
deben salir primero para poder hacer nominaciones o nombramientos y en otros casos deben ser nombrados o ratificados por la Asamblea. Es lo que quieres decir. Hay mecanismos para cada uno de los casos. Por ejemplo, así es. Y el único medio que está señalando eso, a mi juicio, lastimosamente, es el diario La Prensa. Y lo está haciendo fundamentado en lo que dice, por ejemplo, cómo se escoge el director de Prontur, que es una terna, presentan candidaturas, etcétera, y es un consejo donde el gobierno tiene representantes. O sea, eso no puede ser que yo nombro a fulano de tal aquí. Igual ocurre con el metro. Entonces son situaciones que en una asamblea que va a ser diferente, vas a ver los problemas que va a haber a nivel de la comisión de credenciales. Esas son cosas que se pueden evitar. Entonces, a mi juicio, eso es la falta de experticia en materia pública de algunos de los nuevos funcionarios y falta también de manejo político. Porque las cosas, si se hacen bien, como estaban apareciendo desde el principio, los nombramientos que se habían hecho, etcétera, entendiéndose que tenía que darle algunos nombramientos al partido de RM, pero no me parece que eso le manda un buen mensaje a la ciudadanía y le está haciendo daño al presidente Mulino antes de que tome posesión. Bien, vamos a seguir evaluando esa situación en el transcurso de los siguientes días y semanas. Hay otra situación que está dentro, digamos, de la comidilla de la opinión pública nacional, el tema de los mutuos acuerdos de TESA. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, eso ha pasado porque aquí no ha habido control sobre esas empresas, SA, Sociedades Anónimas que ha creado el gobierno, ENA SA, Tocumen SA, ETESA SA, deben haber más. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo es posible que un gerente de TESA gane $14,500 al mes? ¿Quién le puso ese salario? Y si tú te vas a la ley, es cierto que esas compensaciones no son nuevas, lo que pasa es que ahora se conocen, porque ahora el ojo público está más pendiente de todas esas cosas. Yo creo que eso hay mucha más sensibilidad, ¿no? Claro, pero ya esas situaciones se han dado antes. Entonces tenemos, y aquí no ha habido forma de que se arreglen, porque cuando ha habido en la Cámara propuestas para que se reglamenten estas empresas, se archivan. Yo no sé quién es ese señor Mosquera, pero debe tener una tremenda palanca dentro del gobierno para tener ese puesto y aspirar a una licitación, a una compensación tan grande. Pero las compensaciones, no sé si ustedes se acuerdan, tú eres mucho mayor que Carolina. No mucho. No mucho. Pero aquí, cuando se liquidó Intel, no sé si te acuerdas. Como no, ese fue el caso de este señor Porras, ¿no? No Aramburu, que trabajé con él yo precisamente en el tema. Sí, él recibió una compensación, creo que $272,000. Juan Ramón Porras. Juan Ramón Porras, sí, que se parece mucho a su antepasado. Sí, ¿se parecía? Él recibió una compensación y por la privatización se le cuestionó en aquel tiempo. Lo que pasa es que en ese tiempo no había las redes sociales que tenemos hoy. Sí, eso fue un par de días y se acabó. Sí, pero eso es algo que ha existido y no debe existir. Como por ejemplo, que tú siendo ministro y vas a una reunión en la Caja de Seguro Social o en el Banco Nacional, cobres además tu dieta. Digo, tú estás en el tiempo que tú ejerces como funcionario público. Aquí vimos cosas como que dos ministros, que todavía son ministros hasta el final de los días de este gobierno, tenían un emprendimiento de casas y de cuestiones al lado de la minera. Digo, por favor, y estos tipos están ahí, estos señores, estos ministros, porque hay que decirle ministro hasta el final de este bueno, gobierno. Y resulta que esos dos que tú estás mencionando, que son Sabonge y Rojas Pardini, resulta que son también socios del nuevo que han nombrado o pretenden nombrar en el asunto del tren, y que ha ocasionado tanta cosquilla también, porque... Sí. Para mí es muy chiquito, es un pañuelo. Sí, yo creo que es allí donde los medios de comunicación tienen una responsabilidad, por eso es que me molesta... Cuando miran hacia otro lado. Cuando miran hacia otro lado. Bueno, aquí no miramos hacia otro lado, gracias a Dios,
Y Por aquí eso el que quiere venir a defenderse de lo que dijo por uno eso o el otro, estoy que venga, ¿no? diciendo lo que yo creo que no quiero entrar en nombre de periódicos, pero digo, tú agarras los periódicos importantes, uno te reporta el asunto de Prontour, como dice la ley, etcétera, y hace su comentario, y el otro simplemente se limita a felicitarlo. O sea, Sí, yo creo que hay que ofrecer un espacio de pensamiento tanto al lector como a aquel que tomó la decisión para que corrija, porque no es un tema que no se puede corregir. y no es una crítica. Van a decir ahora ya Cochés está en contra del gobierno. No, sino que simplemente lo que queremos es que las cosas se hagan bien. Sencillo, ¿no? ¿Sí? Sencillo y tan difícil. Sí. Fíjate, hablando de eso, de salarios y demás, ¿por qué no conversar sobre la situación que está viviendo el alcalde de Colón? Hay una ley que firmó hace unos años el presidente Cortizo, en donde permitía que el funcionario público de elección podría escoger entre dos salarios. Bueno, eso y tiene esto es una eso- ley ahora mismo, pero la Corte tiene que tomar decisión ahora específicamente acerca de la situación del alcalde y qué cosa y qué caso, que el que puso esa denuncia ante la Corte fue el actual vicealcalde electo de Panamá. Pero la pregunta es, ¿qué te parece esta Bueno, situación? me voy a referir de dónde nace eso. Ujú. En el pasado, el funcionario que era electo a un cargo mantenía la posición, mantenía el salario que tenía siendo funcionario público. Y hubo un caso, si no me equivoco, de Patacón Ortega, que era Tenía rato que no representante escuchaba. de Río Abajo, Sí. pero al mismo tiempo mantuvo, mientras fue representante de Río Abajo, mantuvo el salario de relacionista público de la DIMA. No sé si recuerdas ese caso. Pero en ese caso era un doble salario que era peor. Era doble salario. Sí. Eso se reglamentó con esa ley que aprobó Cortizo, Donde de tenías que escoger por el tenía mejor. que escoger uno U u otro. Creo que yo no voy a decir si está bien o mal lo que hace Galván de decir que si le aprueban que tiene que escoger el cargo que fue electo, a mí me parece que sería lo lógico, porque si tú corres para alcalde, tú sabes ¿Sabes las Esa es tu consecuencias? función. las consecuencias. Y debes estar informado, ¿no? de lo que va a pasar. Exactamente, exactamente. Así que Es lo que dicen los entendidos. Ayer entrevistamos a un ex fiscal y es lo que nos decía. Este análisis tenía que haberlo hecho antes. Y no es crítica a él, porque me parece que de los alcaldes de Colón que nos acordamos, este es uno de los que más profesional, mejor perfil tiene, mucha buena proyección, pero y que desgraciadamente... dicen que había ganado la elección anterior y que por y algunas que se lo cosas habían raras. robado. Es Sí. una estrella fulgurante, yo le decía a Sí. alguien ayer que parece que le están metiendo un cañonazo y se está cayendo habiendo ganado. O sea, había que tal vez no expresarlo. Hay cosas que se piensan pero no se dicen, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. Yo creo que él ha debido quedarse callado y si eso ocurre, decir, señores, adiós, ya. Sí, simplemente. O tomar decisiones, ¿no? Porque Sí. obviamente que o sea, todo el O mundo sea, lo aquí hay entiende. muchas cosas Sí. que deben resolverse y que se han ido acumulando gobierno tras gobierno en materia de administración pública. Hay que meterle la mano a la administración porque hay cosas como esta, como los salarios de estos funcionarios, como las bonificaciones, que no encuentran ninguna justificación, sobre todo en el caso de TESA, donde sabemos el trabajo que hacen los trabajadores de allí, que se tienen que trepar en cables, a arreglar las conexiones, etcétera. Han pedido aumento de salario, pero para ellos no lo hay. Pero para estos señores sí. Esos no Por- son altos ejecutivos, pero son altos funcionarios por la Claro. peligro que La tiene demanda, de subirse esos lamos. exacto. Mira, voy a utilizar un pequeño espacio. Reportan cierre de Suntrax en Howard, nuevo. autopista Raiján, La Chorrera a la altura de Westland Mall y vía Centenario en el lado de Arraiján. Nuevamente, ayer también aconteció la misma situación. Todo el mundo sabe que ellos están buscando la forma de que les renueven sus cuentas, sus recursos económicos están siendo no diezmados, sino bloqueados porque no hay una forma de manejar tantos entradas de dinero que tienen con las cuotas obrero patronales que les corresponden a ellos para a su vez
poder cerrar calles, hacer otras cosas de organización sindical y de protesta. Siempre el SUNTAC tiene un tema. Yo en este foro yo no lo favorezco, puede venir gente a favorecerlo, ellos mismos, pero a mí me parece que tú no puedes ganar espacios conculcando los derechos de otros, y el derecho a la circulación y a su trabajo y producir es uno fundamental. Es una opinión salvo mejor criterio. No sé qué va a hacer el presidente. Ellos están haciendo esto simplemente para presionar al nuevo a lo que gobierno. viene, a lo que viene. Y informe que tengo es que esa situación va a ser arreglada. ¿Cómo? No lo sé. Esa es una última, digamos, reflexión. Yo creo que hay que protestar. Los panameños de Asunta son muy parecidos a los panameños, iguales diría que todos los demás. Vivimos una situación en la que todos estuvimos en desacuerdo con el contrato de mina, no contra el sector minero, que son temas diferentes. Y esto verdaderamente ha afectado al Asunta. Por mucho tiempo no había visto una acción contra ellos que verdaderamente de alguna manera los aquietara o los neutralizara. ¿Cuál tú crees que sería una salida para este tema de parte del nuevo Bueno, mira, gobierno? yo creo que una salida sería decir exactamente por qué le cerraron las cuentas y si hay una investigación por supuestamente lo que se especula, que los fondos no eran nítidos, para usar la palabra menos mala. Pero mientras eso no se sepa, desconocemos lo que hay detrás. La acción supo a un tema más de retaliación política que nada, y a destiempo, porque cuando se hizo eso ya habían acontecido los hechos de octubre y noviembre del año pasado. Bueno, es que el gobierno pasado, o el gobierno presente hasta el domingo, es un gobierno que se retardó en tomar las decisiones. No era de acción rápida. Eso es así, eso es así. Por aquí había algo que recibí hace poco, no sé si lo voy a encontrar. Hay una persona que puso un post diciendo que no son cualquier horas ni cualquier días, sino son los últimos días del peor gobierno de la historia. Así es, yo creo que eso tiene que ver. Eso Ese es un mensaje, claro, un mensaje para el próximo gobierno. Me extraña que los maestros no hayan protestado, me extraña que los indígenas no hayan protestado, porque esas son medidas de presión para el nuevo gobierno. Ojalá que todas esas cosas se puedan resolver positivamente. Eso esperamos, porque todos los panameños de alguna manera nos afectamos o desafectamos de acuerdo con esa situación. Así es. Carolina, teníamos un comunicado, nos dice de producción. Así es, tenemos un comunicado oficial de la bancada independiente Vamos, donde ha definido a su candidata para presidente de la Asamblea Nacional con miras a la elección en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio a Walkiria Chandler para la presidencia de la Asamblea Nacional. Wow, Walkiria. Oficialmente. Sí. La tan esperada. La tan esperada. Ella sí era esperada. Ella era esperada. O sea, el candidato de... Sería una Vamos. buenísima presidenta. Definitivamente. Ha demostrado que tiene ¿Qué carácter. tú dices, Walkiria? Bueno, Walkiria fue estudiante mía. Ajá. Conocí Wow. al padre de ella, que era dirigente en la Universidad de Panamá. ¿De tal palo tal astilla? ¿Ah? ¿De tal palo tal Sí, astilla? creo que haría una gran presidencia. Y pienso yo que los diputados de la Asamblea, si lo que buscan es el equilibrio y el éxito del gobierno del presidente Mulino, deberían buscar una presidencia legislativa, o ya sea encabezada por Walkiria Chandler, o Volvamos. producto de un consenso, pero diferente al de la elección que se ha hecho de Dana Castañeda, que como panameño siento molestia cuando veo cómo han convertido a la Embajada de Nicaragua en Panamá como un centro político. Inclusive la foto donde sale Dana Castañeda recibiendo el visto bueno de Ricardo Martinelli en la Embajada de Nicaragua. Detrás hay un letrero que dice Mulino es Martinelli, Martinelli es Mulino. O sea, han convertido la sede de la embajada en una forma descarada como un centro político, Claro. Lo cual refleja también que tenemos un gobierno que le ha importado un comino cómo nos consideran a nosotros, nos irrespetan. Nicaragua está irrespetando a Panamá con ese tipo de acciones. Pero bueno, por eso pienso que al país le conviene una presidencia de la Asamblea
diferente a la escogida en la Embajada de Nicaragua. Un consenso que también llame la atención al público de que las cosas cambiaron debido al voto, porque es innegable que el voto panameño dijo algo y hay que interpretarlo de la forma en que es. Quieren cambio, queremos cambio. Pienso que al mismo presidente Mulino le va a convenir una presidencia. Yo pienso que uno no conoce las intrínculas de las cosas, pero las cosas están pasando y no es por casualidad. Vamos, gracias Willy por estar con nosotros surfeando los temas. Hasta se me ocurre que puede ser un segmento en donde personas como Willy y otros analistas, por supuesto, puedan darnos sus ideas acerca de los principales temas que nos ocupan y de la nación. Creo que podemos ir. Escúchanos por la 93.3 FM, o míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos, por Shock Multimedia.